Bienvenidos al aula de Historia de la Asociación Arte del Colegio de Historia. Comenzamos un nuevo ciclo, aprovechando de que este año, 2017, hace el tercer centenario de la fundación de la masonería oficialmente en Inglaterra. Pues teníamos previsto hace ya 2 años haberlo celebrado y este año ya no podemos pasar. Está pasado otro ciclo que teníamos para después del verano y yo creo que este es el momento adecuado, ¿no? Ya os digo, bienvenido José Cusano de la Real Academia de Córdoba, don Antonio León, general. Bienvenidos todos los amigos del aula de Historia y asociados. Jesús Ojeda es el ponente que se ha atrevido a hablar de su vivencia como masón y las 3 décadas y media que lleva prácticamente en su asociación, en este caso en su logia. Quiero ser breve, pero hoy voy a aprovechar que es el Día de la Mujer Trabajadora para extenderme 2 minutos más. Me lo vaya a perdonar, ¿eh? Las mujeres que están en su casa trabajan tanto como en la calle y las no trabajadoras también. Eso es. Bueno, la masonería es una institución centenaria con unos usos y costumbres que poco han variado con el paso del tiempo. Se podría pensar que con la velocidad con que cambia la sociedad actual, los valores de esta institución pueden quedar desfasados, pero una mirada más pausada revela que los valores sobre los que se construye la masonería son atemporales. La libertad del ser humano, la tolerancia, la justicia, el sentido de fraternidad, la ayuda a los demás, son valores y actitudes tan necesarias en la sociedad actual como en la que hace algunos siglos. Es una institución progresista porque, dado que busca el progreso humano y de la sociedad, lo hace mediante unos caminos diferentes a las de otras instituciones, con el fin de ayudar a quien lo necesita en un sentido ético y espiritual, pero también material. En países donde la institución tiene una gran implantación y tradición, se encarga directamente de hospitales, centros de acogida y hogares infantiles, entre otras actividades. ¿Qué retos tiene por el siglo XXI? Uno de los retos de la masonería en el siglo XXI es seguir contando con hombres buenos y que quieren ser mejores, comprometidos consigo mismos y con el mundo que les rodea, implicados en un crecimiento personal y autoconocimiento. Del éxito de romper mitos y sombras dependerá que una institución centenaria y que ha ayudado al progreso de la sociedad continúe formando ciudadanos que ayuden a construir la sociedad. Una sociedad más justa, tolerante y solidaria. Los masones no son una secta. La masonería siempre ha estado rodeada de una leyenda negra. Se piensa que es una secta por la parte simbólica que genera la intriga, pero los símbolos y los rituales están en todas partes. Desde que uno se levanta hasta que se acuesta, las acciones son la mayoría rituales. Desayunas, comes, circulas, coges tu coche, vas al trabajo. La masonería no está en contra de las religiones, porque para ser masón hay que ser creyente. Su finalidad es el perfeccionamiento moral y espiritual de la humanidad, la búsqueda constante de la verdad, de la solidaridad y de la justicia, mediante el trabajo, considerado como uno de los deberes esenciales del ser humano. Y como ley en movimiento al servicio de toda la humanidad. La masonería no se inmiscuye en ninguna controversia sobre las cuestiones partidistas de carácter político o religioso. Proclama su respeto a la Constitución del Estado, su adhesión a los principios de libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia, laicidad y respeto a los demás y a sí misma. Rechaza todo acto de discriminación, odio y violencia contra cualquier persona o grupo, bajo pretexto de su origen, etnia, opción sexual,
género o religión determinada. Y como hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, quiero hablar que hay mujeres masonas que también han hecho democracia. Dos mujeres masonas que con sus obras y sus vidas destacaron en este proceso y dejaron su legado para el feminismo del siglo XX, estoy hablando de Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. A nosotros nos suena como literata, eran masonas. Nacieron las dos a finales, una a mediados del siglo XIX y otra a finales. Con la Revolución Septembrina de 1868, la gloriosa, que ya hicimos nosotros un ciclo, la masonería española se había extendido por toda la península. Con el precedente de esta idea feminista de Concepción Arenal, 1820-1893, y Emilia Pardo Bazán, 1856-1921, que juntamente con otras muchas mujeres organizadoras organizaban muchos y múltiples actos en asociaciones. Habían divulgado por toda España las ideas feministas que corrían por Europa y habían proclamado sobre todo el derecho de la mujer a la educación. No debemos de olvidar que estamos hablando en el 1901, en que en el Estado español la tasa de analfabetismo femenino estaba rondando el 72%. 7 de cada 10 no sabían leer ni escribir, mujeres. Por lo tanto, había un clima propicio al desarrollo de un feminismo organizado, pioneras en la fuerza, como fue Concepción Arenal y Emilio Pardo Bazán. Y estas han tenido una gran resonancia en la lucha por la educación de las mujeres y por su integración laboral. Entre ellas también hay que destacar las que participaron en la masonería, además de las dos, Clotilde Certá, Rosario de Acuña, Teresa Clara Mun, Ángeles López de Ayala, Belén Sárraga, Carmen de Burgos, Clara Berguer, Margarita Netken, María Moliner, también Luis Michel, Flora Tristán, Olivia Gugges, entre otras. Mujeres como Clara Campoamor, Victoria Ken o Carmen de Burgos formaban parte de asociaciones que recorrían todos los países de Europa en asociaciones interprofesionales. Ya sabéis que eran abogadas y entonces ellas se movían en ese mundo, trabajando en favor de las mujeres en el ámbito jurídico, científico y social. Me voy a basar nada más que en una, como era Clara Campoamor. Con 18 años, Clara Campoamor estaba trabajando en correo, era una dependiente de correo, estaba allí vendiendo sellos y con cartas. Pero ella tenía una inquietud y no sabía cómo desarrollarla. Entonces se le ocurrió nada más y nada menos, perdona que te quite un minuto, que estudió primero magisterio, de 2 años, 2 años más terminó Derecho. Después el primer juicio que tuvo fue contra Niceto Alcalá Zamora, porque Niceto, ella defendía a una mujer que se había quedado embarazada y Niceto defendía a un señor con 51 o 52 años que decía que médicamente ese señor era ya un anciano y no podía embarazar a nadie. Fíjense, ve en aquella época, y ganó Niceto el juicio. Bueno, pues después, Clara Campoamor en el 31, siendo ya diputada, en el 31 había 3 mujeres en el Parlamento, y esta mujer, que era del Partido Radical, se enfrentó a todos los partidos de la oposición de izquierda y de derecha, incluso en el suyo, por defender el voto femenino, que lo ganó. En las comisiones, la llevó a los plenos, y en el 1 de octubre del 31, la mujer española tenía derecho a sufragio universal. Eso se consiguió a pesar de que Margarita Netken en la votación se abstuvo y otra socialista, no recuerdo ahora el nombre, después lo diré, se puso en contra, porque en aquel momento decían que la mujer con el voto estaba acogida por la Iglesia y entonces ganarían siempre la derecha. Esa era la mentalidad, pero se vio que no, que vino el bienio progresista, el bienio negro, como dice la historia, y después vino lo que vino, ¿no? El 36. Hoy ya hay que recordar a estas mujeres, porque todos los que estáis aquí, mujeres y hombres, le debemos
no dejar libertad precisamente a los que nos han antecedido en la historia, a los que han venido antes de nosotros. Eso es lo único que yo quería hacer, este pequeño homenaje, ya que estamos el día 8 de marzo, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por atenderme. Buenas tardes, amigos. Me vaya a permitir, antes de dar comienzo al currículum, a la lectura del currículum de nuestro conferenciante, dos breves intervenciones. Uno, una anécdota. Cuando a un amigo le digo que íbamos a organizar un ciclo sobre la masonería en el Círculo de la Amistad, se extrañó por ciertas connotaciones. ¿Cómo ahí? Quiero recordar un artículo que escribió precisamente el cronista oficial del Círculo, José Cruz, en un reportaje que llamaba Las 3 grandes huellas masónicas del Real Círculo de la Amistad, en la que conmemora, o recuerda, o documenta que los padres fundadores, algunos de los padres fundadores de esta casa, pertenecían a la masonería y dejaron su huella en este edificio. Ahí tenéis una impronta masónica de los libros. Esta es fotografía de José de la Cruz. El azulejo que hay en el patio central, con los símbolos masónicos, el iniciático. La veleta de la torre del reloj. El sello oficial. Ahí tenéis la veleta, anteriormente el sello oficial. Es decir, que en esta casa hay una influencia masónica. El segundo que quisiera hacer mención es la aprobación ayer, por unanimidad de todos los grupos de la Corporación Provincial, ayer en el pleno celebrado, de una declaración institucional sobre la masonería, reclamando la honorabilidad de la masonería, además del restablecimiento de las situaciones jurídicas y legalmente extinguidas. Y voy a leer el final. Con el motivo de la transición parlamentaria del proyecto de ley de la memoria democrática de Andalucía y otros de análogo contenido en otras zonas del territorio nacional, se va a aprobar próximamente, el objetivo del Supremo Consejo es lograr el restablecimiento de la honorabilidad social que la masonería perdió durante la Guerra Civil y los 40 años siguientes de la dictadura franquista. En Córdoba hubo presencia de la masonería también durante el estallido del turbio periodo bélico de nuestra historia, con personajes tan ilustres como el médico don Manuel Ruiz Maya. Los que peinamos canas lo recordaremos. El profesor don Antonio Jaén Morente, el arquitecto y concejal don Francisco Azurín Izquierdo, el periodista Joaquín García Hidalgo y el también concejal y político don Luis Vaquero Cantillo. Son nombres que nos suenan. El Ayuntamiento de Córdoba iniciará los trámites oportunos para adherirse a la propuesta del restablecimiento por parte del Gobierno de la Nación de la honorabilidad de la masonería y superar definitivamente el trato discriminatorio para quienes sufrieron persecución, sanciones de cualquier clase, condenas penales, exilio o fueron ejecutados por razón de la defensa de la masonería y de los ideales democráticos. Pero, en fin, sirva también este ciclo hecho desde la perspectiva histórica para que la masonería recupere, que nunca debía haberlo perdido, su honorabilidad. Y un representante muy digno de esta organización es el que tenemos con nosotros hoy y nos va a hablar de una visión interna. Jesús Ojeda Ramírez es arquitecto, perito, forense y pintor, nacido en Gran Canaria hace 70 años, Premio Internacional de Arquitectura Ferrogrés en 1987. Viene también exponiendo su obra pictórica desde el 70, siendo las 3 últimas las realizadas en Córdoba, 2015, Gran Canaria, 2016 y Sevilla en el mismo año. Es asiduo visitante de nuestra ciudad desde hace 24 años.
Hoy reside en Córdoba desde hace 2 años, por lo tanto, no solamente es cordobés de sentimiento, sino también de adopción. Fue iniciado en la masonería hace 23 años en Gran Canaria, bajo el auspicio de la Gran Logia de España, Gran Oriente Español, y en el rito escocés antiguo y aceptado. Alcanza el grado de maestro y se incorpora al Supremo Consejo del grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado para España, teniendo actualmente el grado 30 correspondiente al caballero canón. Ha sido 4 veces venerable maestro de 2 diferentes logias simbólicas en Canarias. En su trayectoria masónica ha sido gran secretario y gran hospitalario provincial de Canarias, gran inspector de patrimonio hospitalario y asistente de la Gran Logia de España, caballero de las órdenes del Temple, de Malta, de Rodas, de Palestina, de San Juan de Jerusalén y caballero bienhechor de la Ciudad Santa. Prior del Temple y gran limosnero del Gran Priorato del Temple de España. Caballero y gran oficial del Supremo Capítulo del Arco Real de España. Gran superintendente provincial de Canarias del Santo Arco Real, primero investido como tal en España. Miembro del Gran Priorato Rectificado de España. Miembro activo del Gran Colegio del Santo Arco Real, caballero templario, sacerdote y orden de la Santa Señoría de Inglaterra, Distrito Ultramar. Miembro de la Orden de los Grados Masónicos Aliados de Inglaterra, Distrito de España. Miembro de la Gran Logia de Maestros Masones de Marca de Inglaterra, Distrito de España. Y actualmente desarrolla sus trabajos masónicos como maestro masón en la respetable logia Maimónides número 173 de nuestra ciudad. Y sin más prolegómenos, le cedo la palabra a don Jesús Ojeda Ramírez. Muchas gracias. Ilustrísimo, señoras y señores. Muchas gracias, don María, por haber tenido bien presentarme como maestro. Vaya por delante en este momento mi agradecimiento y enhorabuena a esta Asociación Cultural del Arte, de la Arqueología y de la Historia de Córdoba. Agradecimiento también por haber querido contar con mi pequeña y merecida consideración para empezar este ciclo de 3 conferencias sobre la masonería, sabiendo de los ilustres y destacados conferenciantes que me seguirán. Quiero especialmente agradecer también a quien contactó conmigo por el honor que significa esta amable invitación a participar en este ciclo, que no fue otro que don Francisco Medas, presidente de esta asociación. Mi enhorabuena, asimismo, por la labor de difusión que de manera altruista hace esta asociación en pro de la cultura en y por Córdoba desde hace 22 años. Agradecimiento y enhorabuena, en fin, por haber tenido la siempre loable inquietud de considerar el tema que ahora nos ocupa. Injustamente tratado y hasta demonizado en España. La masonería ya, gracias a Dios, cada vez vista con mayor tolerancia y con menos prejuicios e injundia inducida, como la que hubo en otros tiempos por inmerecidas acusaciones, donde, a modo de ejemplo, tan solo apuntar que habiendo censados 4.000 masones en España en aquellos momentos, fueron represaliados como tales 11.000 varones, 8.000 de ellos fusilados, e innumerables terceros, niños y mujeres, que de ellos dependieran. Hechos ampliamente constatados durante la Guerra Civil Española y la posguerra, dejando en la sociedad un tergiversado conocimiento y temor de la masonería y de los masones, que aún hoy, en ciertas esferas sociales y poblamientos más alejados de las capitales, se nos mira con reticencia por el simple hecho de identificarlos como masones. Aunque solo busquemos y desarrollemos la solidaridad, la generosidad, el desarrollo de los valores y la cultura de libertad, en una sociedad donde queremos crecer como personas de paz y concordia. Mi intervención, por encima de todo,
quiere ser sencilla, personal e intimista. De ahí su título, La masonería, una visión interior. No quiere ser extenuante en datos, pero sí moderadamente clarificadora de los sentimientos y principios que me han llevado a vivir la masonería y que, por extensión, habré de implicar a todos los masones del mundo en dichos motivos, ya que no en vano conformamos una hermandad universal, defensora de los valores y principios, así como de los derechos humanos. Hace ya, como se ha dicho en la presentación, 23 años que pertenezco a esta orden iniciática, bajo los auspicios de la Gran Logia de España, Gran Oriente Español, habiendo desarrollado dentro de ella labores de responsabilidad compartida, tanto de orden organizativo como representativo, ejecutivo y de dirección del patrimonio y de la beneficencia, tanto a nivel regional como nacional. Adelanto, para evitar equívocos, que no vengo aquí en calidad de representante de nada ni de nadie, sino tan solo a dar mi propio testimonio, es decir, a hacer un acercamiento masónico personal de lo que para mí, como masón, implica serlo. Así como de la conducta y principios morales y éticos que me siento en la obligación de compartir con la sociedad profana y masónica de la que formo parte. Para ser masón, se me pidió ser lo que coloquialmente se llama y considera una buena persona. No tener ataduras para ser libre de tomar mis propias decisiones y no ser un ateo libertino. Toda vez que en la propia Constitución de la Orden a la que pertenezco se establece la creencia en un Dios, al margen de la creencia religiosa a la que cada uno obedezca. El rechazo a la pena de muerte como solución de convivencia social, ser honrado y de buenas costumbres, y estar interesado en mejorarse como persona y al entorno moral en el que nos movemos. Nuestro código de conducta debe ser absolutamente honesto, asumiendo las duras consecuencias, propias y ajenas, que ellos pueden llevar a nuestros intereses familiares, sociales, profesionales y económicos. Pero hemos de elegir con seriedad y además con convencimiento. Si queremos ser una cosa o simplemente la que conviene en cada caso. No es fácil ser masón, como tampoco lo es ser honesto, en el sentido de total integridad en su conducta consigo mismo y con los demás. Tal vez, como decían humorísticamente les Luthiers, hoy y siempre los honestos sean unos inadaptados sociales. Yo añadiría que hasta fáciles, aunque exista la intolerante burla por parte de algunos miembros de una sociedad egoísta, interesada y mercantilista. Los masones somos tolerantes, sí, pero no pasotas, puesto que los principios básicos que rigen en la masonería son los de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, que marcan por sí mismos los límites de la tolerancia, que dado el caso, los masones podemos pasar a ser indefectiblemente intolerantes, con algunas tolerancias perversas, casi ya implantadas en nuestra sociedad y que tienen por progenitores la cobardía, la dejación, la ignorancia y la soberbia. La solidaridad por un buen masón no debe tener fronteras, color, ideología, religión o bandera. Solo se necesita la comprensión y la voluntad de sentirse del lado del necesitado. Nada tan sencillo de entender, aunque para algunos es difícil de realizar cuando la solidaridad haya de ser para con los adversarios. Los masones somos personas normales, con sentimientos normales, pero también, aún con las exigencias pedidas para el acceso en la orden iniciática, con nuestras propias y normales cargas de miserias humanas. Unos aprenderemos a superarlas, otros lo intentaremos consiguiendo la media y otros no lo conseguirán nunca, como puede suceder y de hecho sucede en toda actividad y convivencia humana. Siempre he dicho y seguiré manteniendo que para ser un buen masón
y lo digo coloquialmente, hay que haber nacido masón, adquiriendo en casa el uso de las buenas costumbres, la urbanidad, la generosidad, la disciplina, las normas y el respeto debido a los mayores, a los iguales y a los diferentes. En definitiva, haber vivido y asumido la forja de la educación en los valores trascendentales de formación y convivencia antes, durante y después de la enseñanza escolar y universitaria. Lugares a donde se va a ser enseñado, pero no educado. Esto ha de llevarse desde casa. Y esta primordial cuestión no sabe de casas de ricos, de pobres o de medios pensionistas. Solo sabe de principios de respeto y de buen querer. Empeño mi esfuerzo día a día, con la moderación que las circunstancias me lo permiten, por llevar la axiacracia a todo mi entorno, palabra de mi cosecha y cargada de intenciones. He escrito sobre ella para diversos foros. En síntesis, y recogiendo conceptos de las raíces griegas, axia, eje que es el principio sustancial de los valores trascendentales, y cracia, que es el lugar donde radica el poder de la sociedad. Por tanto, la axiacracia exige que el poder radique en los valores fundamentales, como la democracia implica que el poder radique en el pueblo. Pero ha de ser en un pueblo con valores, y en esa labor estamos y queremos estar todos los masones. Hay quienes hablan de la masonería como si fuera un antro de secretismo y confabulaciones, con lo cual simplemente demuestran que hablan de lo que no saben o simplemente no tienen el más mínimo interés en querer saber. Y se limitan a repetir lo que otros repetían con el único objetivo de desacreditar. Aunque en todos los países democráticos del mundo, ser masón sea un marchamo de prestigio personal e institucional, de tal modo que su condición de masón es puesto en los propios currículum para solicitar trabajo en puestos de responsabilidades. Para el manido tópico del secretismo de la masonería en España hay fácil respuesta. Simplemente no existe tal secretismo. La masonería no es una orden secreta, es una orden discreta. Y ya las circunstancias políticas habidas, bien que les han obligado a ello en España y en otros regímenes totalitarios. En España, masonería y masones fueron brutalmente perseguidos, como se apuntaba anteriormente, y represaliados por el bando nacional durante la guerra y durante el anterior régimen, quedando prohibida, así como sistemáticamente e irracionalmente desacreditada, hasta el año 1982, en el que, con la ya consabida democracia y la Constitución, se abren las puertas de las logias ya legalmente consideradas en el registro de sociedades sin ánimo de lucro. Los primeros masones de esta nueva época, e incluso antes de ella, fueron iniciados y admitidos en las logias existentes en las bases militares norteamericanas de Rota, Torrejón y Morón, así como principalmente en logias de Portugal, Francia e Italia. Es evidente que con tal entorno de agresividad y descrédito, los masones teníamos que ser más que discretos en España, para que tan solo nos dejaran vivir en paz. En cuanto a las reservas actuales de las que se nos acusa, no tienen sentido. Primero, porque la información existente en las redes es exhaustiva, en cuanto a historia, rituales y órdenes. Y, en segundo lugar, porque las decisiones tomadas en cónclaves y grandes asambleas masónicas son publicadas en todos los foros masónicos con total libertad y profusión de datos. Perdón. Sus debates son tan reservados como lo pueden ser los de los consejos de administración de las empresas, las asambleas de socios o las tomas de decisiones y debates de los miembros de una asociación, y que no salen a la información pública,
al menos con la producción de datos discutidos y aprobados. Un masón, por respeto a la libertad de cada hermano, no puede dar la condición de masón de otro si no cuenta con su precisa y clara aprobación, pudiendo hacerlo si ese otro hermano lo ha hecho ya públicamente. Por otro lado, a los masones de la orden a la que pertenezco no se nos permite, en aras de una mayor y mejor convivencia, discutir de religión o de política. Se viene a la orden a crecer espiritualmente en libertad, sin ataduras mentales ni de ningún otro tipo. Cada uno es libre de pertenecer a cualquier religión y la obligación de los demás es respetarla. A poco que se lea la Constitución y reglamentos de la Gran Logia de España, Gran Oriente Español, queda meridianamente claro su total respeto y obligado cumplimiento de las leyes y normas que rigen en cualquier país en el que se encuentre. Por lo que contuberniar no tiene el más mínimo sentido. Es más, uno de nuestros prioritarios objetivos ante la sociedad es ayudar a defender la libertad y a atender la humanidad, sin distinciones, según nuestro mejor saber y entender, para que los derechos humanos sean cada vez mayores y mejores. Si bien el acceso a la masonería tiene su parte de selectividad personal, como ya he dicho anteriormente, para salirse de ella nada más fácil. Tan solo manifestarlo verbalmente o por escrito en el foro adecuado y las puertas quedan abiertas sin ningún tipo de trabas. Si se tacha de utópicos a muchos de los actuales deseos y proyectos masónicos, no podemos olvidar que utopía empezó siendo, en la Primera Guerra Mundial, la fundación por masones de la Cruz Roja. Y ahí la tenemos, con los mayores resultados humanitarios en todos los campos de ayuda. El movimiento olímpico, el Tribunal de los Derechos Humanos y otras tantas instituciones altruistas repartidas por todo el mundo. En Inglaterra, por ejemplo, el servicio de ambulancias lo dan y subvencionan los masones. En Estados Unidos se dona desde la masonería diariamente al menos $1 millón a la beneficencia y que redunda en las necesidades sociales más perentorias sin discriminación ninguna. En España, en el tiempo que tuve el honor de estar al frente de la beneficencia en Canarias, atendíamos a 1.400 indigentes de forma continua. Asistíamos con ropa interior y de vestir nuevas, mantas, sillas de ruedas, tanto normales como especiales para discapacitados con alteraciones psicomotrices profundas, camillas especiales para el baño de enfermos y discapacitados, así como enseres nuevos a Cáritas Diocesana, San Juan de Dios, Centros de Enfermos de Alzheimer, de discapacitados físicos y psíquicos, Cruz Blanca, monjes belemitas, centros de acogida de inmigrantes y de mujeres maltratadas en las 7 islas. Contando siempre con la ayuda de los respectivos empresarios para que los transportes entre islas de estos contenidos no nos costaran nada, ni de los camiones donde los portábamos, conducidos por los propios masones a los que tampoco se les cobraba pasaje. Siendo gran hospitalario de la Gran Logia de España, Gran Oriente Español, atendíamos con enseres, mantas y dinero en efectivo en las catástrofes naturales habidas, como las que hubieron en Venezuela y en otras partes del Caribe. Atendíamos con pensiones no solo a hermanos en la necesidad, sino también a necesitados que se acercaban a nuestras logias. La última acción benéfica internacional que recuerdo durante mis años de servicio como hospitalario nacional fue la donación de un ecógrafo a San Juan de Dios, en Barcelona, para un hospital en Kenia. La masonería se apoya en un sólido trípode donde sus patas son el ritual, la filosofía y la beneficencia, sin que ninguna de ellas tome ni pueda tomar tal relevancia que desequilibre a las otras dos. Los grados en masonería tienen 2 foros diferenciados, pero a su vez dependientes. Los 3 primeros, llamados simbólicos, aprendiz, compañero y maestro. Común para todos los ritos y se desarrollan, en mi caso,
y desde la Gran Logia de España, Gran Oriente Español. Los 30 restantes en y desde el Supremo Consejo del grado 33 y único para España, donde se trabaja en el rito escocés antiguo y aceptado, dentro de los grados llamados filosóficos. Hoy por hoy es el rito mayoritario practicado en España y en la Gran Logia de España, Gran Oriente Español. Sin menoscabo de otros ritos practicados como el de emulación, que es el segundo en mayoría de practicantes en España, no así en otras partes del mundo donde es el mayoritariamente practicado. Siempre hablando de grandes logias regulares. En el primer grado de aprendiz se enseña a cultivar la fraternidad y a practicar la moral, ayudando a interpretar los símbolos y alegorías masónicas. Y se le dispone para que sea filántropo, estudioso, constante y prudente. Se le recuerda la frase «Gnócete ipsum», «conócete a ti mismo», de Tales de Milecio, grabado en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, que Sócrates adoptó como principio y fin de la moral. Ya en el grado de compañero se le instruye mediante el simbolismo en el trivium y en el quadrivium, o de las 4 formas, y se le encamina de una forma más intensa al estudio y práctica en todas esas 7 materias, es decir, gramática, retórica y dialéctica, cuestiones que se desarrollan mediante escritos personales, que llamamos planchas, para luego ser expuestos por el autor y comentadas por los hermanos de su logia dentro de parámetros de respeto, análisis de conocimientos y de progreso. Al mismo tiempo, se alternan estas prácticas con el estudio de la aritmética, astronomía, geometría y música. Conocimientos que se encuentran inmersos en la simbología y en las alegorías masónicas y que irán descubriendo y profundizando poco a poco, así como en sus interrelaciones. En el grado de maestro, se es responsable a todos los efectos del progreso de los anteriores y de él mismo, no con la oratoria, sino con el testimonio personal y colectivo en el asentamiento y crecimiento en los valores morales. Si algo no busca ni desea la masonería, es el enfrentamiento con la sociedad donde se desarrolla. Los principios de solidaridad, de honor y respeto a todas las creencias e ideologías han avalado y avalan su conducta. Tan solo rechaza fundamentalismo de cualquier tipo. La existencia masónica solo se puede desarrollar en libertad y en democracia, ya que son principios universales de su propia Constitución y reglamentos generales. La solidaridad entre hermanos masones ha de estar fuera de toda duda, sin que haya justificación alguna para pensar que pueda ser exclusivista con la sociedad o para que se le quiera tachar de mafia o de secta. Simplemente es una hermandad y como tal ha de comportarse a sus miembros, ayudándose en todo momento y circunstancia de la vida, que suelen ser muchas, variadas y casi siempre imprevisibles. Los símbolos son el lenguaje que encriptan los principios masónicos de formación y crecimiento filosófico y personal. Y estos son, en principio, la plomada, el nivel, la escuadra o el compás, el mayete y el cincel, entre muchos otros. Son los más familiares a la sociedad, en las múltiples representaciones de estos en las redes de multitudinario acceso. A modo de información, podría decir que la masonería toma estos instrumentos de diseño y ejecución de obra de la misma praxis constructiva de los gremios de constructores y de los diferentes oficios que se realizaban en la antigüedad, si bien se viene tomando como representativa la época de las construcciones de las catedrales de los siglos XI, XII y XIII, donde los gremios de constructores estaban perfectamente establecidos y organizados en sus logias o talleres. Pues bien, a este tipo de constructores se les llamaba masones operativos, ya que masón tiene el significado de albañil.
No es hasta el siglo XVIII que, utilizando sus estructuras logiales y sus herramientas de trabajo como símbolos de perfección personal, no se entra en lo que se ha venido a llamar la masonería especulativa. Desde el año 1723, aunque ya desde 1716, como tal asociación, venía conformándose en Londres. Así, por ejemplo, la plomada nos quiere dar a entender la rectitud que venimos obligados a tener para con nosotros mismos y hacia quien nos rodea. El mayete y el cincel nos indica el trabajo personal que debemos hacer para devastarnos de nuestras propias miserias, egoísmos y defectos. La llana, por ejemplo, nos requiere la obligación de allanar, y perdón la redundancia, asperezas entre hermanos y profanos, practicando la tolerancia bien entendida, con educación y siempre con respeto. Y así, cada herramienta con su correspondiente simbolismo se convierte en ese libro abierto del masón para su estudio, reflexión y crecimiento espiritual, modificando y mejorando cada día su conducta personal, para ayudar a mejorar como persona y también el entorno social donde se encuentre. Finalmente, decir que la masonería ni hace ni quiere hacer proselitismo, solamente da testimonio con su hacer día a día por el bien de los demás. Y eso parece que en tiempos pasados disgustaba mucho. Ya es hora de que las conductas cambien para ver la realidad y no lo que algunos se imaginan o quieren creer sin documentarse adecuadamente primero. Las primeras siglas que encuentra en la vida un masón son las del lema alquimista vitriol, que evidentemente encierran un mensaje de introspección personal y su máxima es visita interior a terram, rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra y rectificándote encontrarás la piedra oculta, que nos conduce indefectiblemente a conocernos a nosotros mismos y con ello a ser bastante más comprensivos con los demás, a la tolerancia, a la humildad y a la ecuanimidad, no dejándonos colocar nunca por encima del bien y del mal, y mucho menos a hacer críticas de conducta sin un completo conocimiento de sus circunstancias, hechos y de las partes implicadas. Desglosando la frase anterior, y siempre desde el punto de vista personal y masónico, cuando se utiliza el término latino visita, no se está diciendo que es una cuestión de regodearse en el interior de cada uno, sino que es una cuestión de ida y vuelta, es decir, ver en nuestro interior serenamente y sin justificaciones, aprender y salir a comportarnos con los demás como nos gustaría que se comportaran con nosotros. Interiora no es más que llegar a entender que lo que es dentro lo es fuera, y que si no vemos en nuestro interior el propio principio creador, no veremos nunca ese principio inconmensurable fuera de nuestra terrenal existencia y sus interrelaciones con el entorno y el propio universo. Es llegar de la parte al todo. Terra no significa más que nuestro campo limitado de pensamientos, obras, realidades corporales y proporcionalidades varias, que van desde nuestra propia configuración celular a las relaciones con la naturaleza y el propio universo, como antes se dijo. Con lo que entraríamos en el enorme campo de la geometría sagrada, que partiendo de la figura más simple y geométrica, que es el triángulo, se llega a campos volumétricos inconmensurables. Rectificando implica la voluntad de mejorar que se impone el masón después de una serena y reflexiva observación de sus propias y ocultas miserias personales, que le debe llevar a considerar sin condiciones la actitud preponderante de mejorar como persona. Invenies. Cuando hablamos de reconvenir, nos estamos implicando en la certeza de que, haciendo lo anterior y visto lo ocultado y lo ignorado, podemos encontrar en el camino no solo de salida, sino de vida y mejora personal, y de quienes nos puedan rodear en cualquier momento. Occultum
Es un lugar de encuentro en la introspección, en el silencio interno, en lo oculto para cada uno de nosotros, en eso que a veces vislumbramos, pero que nos da miedo reconocer y evitamos ese paso definitivo para hablar con nuestros demonios personales, desenmascarándonos, sin justificaciones ni comparaciones ante nosotros mismos. Muy probablemente ese ejercicio nos podría hacer menos susceptibles y más tolerantes con lo que criticamos de los demás, y tan solo con mirar para nuestras soberbias, caprichos y desazones injustificadas, y que solemos no perdonar a los demás si nos dieran las razones con las que nos justificamos nuestras propias conductas ante nosotros mismos. La pilén, esa piedra de la máxima alquímica, abarca un amplio campo que por su extensión no puede ser materia de esta charla. Tan solo apuntar en primer lugar que forma una indisoluble identidad de lo divino con lo humano, ya que como aras del Ser Supremo, que somos todos y cada uno de nosotros, nos podemos dar cuenta, tal vez, de que la frase de que fuimos hechos a su imagen y semejanza tenga mucho que ver con esa piedra que tanto cuesta descubrir y a veces es tan pesada de levantar. Por otro lado, esa piedra representa también la meta de la vida que podemos alcanzar y desarrollar, sacando todo lo de bueno que llevamos dentro y que nos acercará a la paciente sabiduría práctica de hacer el bien y vivir en paz, y así llevar esta paz a quienes nos rodean, formando junto con otros una gran cadena de unión con capacidad para modificar la convivencia, también en paz, de la humanidad. Hoy tenemos un elemento difusor con tanta influencia mediática y mediatizada que nos puede dar el acceso a la información veraz, pero eso comprobamos un día y otro también, que no es tan fácil ni tan frecuente, si el que está en el punto de mira es un personaje público. Pero si hablamos de nuestro entorno, aún es más difícil separar nuestro comentario de nuestros propios intereses personales, y ante ello, qué duda cabe, que resulta mucho más enriquecedor el silencio. En la masonería no se le ponen trabas al pensamiento, pero sí a la parcialidad, al fanatismo y a la sinrazón. Se le enseña al aprendiz y se le exige al maestro a pensar en libertad con el estudio, la reflexión y la ecuanimidad que el tema requiera, sin imposiciones doctrinales. Y eso solo se puede alcanzar desde el silencio reflectivo y la praxis tolerante. Filósofos y pensadores desde el siglo XVIII y posteriores del XIX y el XX han introducido y dejado parte de sus legados filosóficos a la masonería a partir de sus introspecciones personales, inmersas en los conocimientos encriptados en la simbología masónica, y ejemplos de ellos los tenemos en Joseph de Maistre o Isaac Newton, llevando a conocidos símbolos una intelectualización personal y donde quedaron guardados sus más profundos conceptos filosóficos. El lenguaje simbólico es esencial en el camino iniciático. Es evidente que masones, con eruditos conocimientos y gran capacidad reflexiva, han legado a lo largo del tiempo muchas consentidas aportaciones iniciáticas, consecuencia de sus muchos años de trabajo personal, así como de otras instituciones antiquísimas que, al desaparecer, han dejado a través del tiempo el legado de su experiencia y conocimiento a la masonería, bien de forma escrita o de tradición oral. En el caso concreto del filósofo Joseph de Maistre, ya desde 1773 quiso llevar a la masonería hacia un cristianismo iniciático, que va más allá del cristianismo temporal y de la masonería más elemental. Pues en el rito escocés antiguo y rectificado hay una consideración y aceptación cristiana, y eso es irrefutable. Es un rito de claras vinculaciones con los templarios, por lo que aquellos que toman a los masones por anticlericales, contuberniantes u oscuros, cuando sus principios son de absoluto respeto a las creencias de cada cual,
a las leyes imperantes en sus respectivos países y que sus trabajos y promesas se realizan bajo la luz de la Sagrada Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, con total libertad y honradez, además del máximo respeto, es cuando menos una trivialidad. Dentro de la masonería regular, a la que pertenezco, existen variados ritos, pero todos conductores a mejorar el ser espiritual y nunca a crear fobias, anticlericalismo, sectarismos, ni a confabular contra gobiernos legal y democráticamente elegidos por un pueblo libre. Insisto en ello porque ha sido el San Benito que se le ha venido poniendo a la masonería al menos durante 40 años. Y es en aras de esa libertad de la que hoy disponemos, por la que queremos que nos conozcan, ya que solo en el desconocimiento se solidizan y consolidan la desconfianza y el miedo. Y hasta aquí, en mi condición de masón y experiencia personal, les he dado una ligera visión interior de la masonería que se desarrolla dentro de la orden iniciática de la Gran Logia de España, Gran Oriente Español, que era el objetivo de esta conferencia. Muchas gracias a todos por su atención y quedo ahora a su disposición para lo que gusten preguntar y yo sepa o pueda. Es todo.